A todos nuestros amigos, hermanos que se han conectado en esta noche para estudiar un día más las cosas que nos competen, la palabra de Dios, escudriñar y saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, qué es lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, encontramos un consejo, una exhortación, una palabra de aliento, de ánimo para seguir adelante. Y nunca es en vano cuando nos disponemos a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, cuando nos disponemos a buscar, a indagar lo que Dios pretende decirnos con X o Y versículo o con cualquier texto bíblico. Es de suma importancia que nosotros cada día le prestemos atención a lo que Dios quiere hablarnos. Hemos hablado de otro tema, como es en el caso de la obediencia, que realmente requiere que estemos muy atentos y que hagamos conforme Dios ha querido que se haga. Veíamos cómo en la historia de Saúl, él simplemente hizo lo que a él le pareció y consideró que podría llegar a ser más inteligente que Dios. Se llenó de orgullo, se envaneció y dejó a un lado la palabra que Dios quería que se ejecutara a través del gobierno y del liderazgo que Dios le había establecido. Por lo tanto, en mi deseo y el deseo de Dios es que cada vez que escuchemos su palabra, cada vez que escuchemos su consejo, pongamos por obra esto en nuestras vidas. Seguramente seremos muy edificados y cada día se verá el desarrollo y el crecimiento en nuestra vida cristiana. No seremos creyentes estancados, sino que continuamente estaremos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Hoy traigo un tema muy importante. El tema tiene que ver con nuestra conciencia tranquila. El apóstol Pablo habló en muchas ocasiones en cuanto a la conciencia y mencionó en algunos textos, como en algunos consejos que le dio, por ejemplo, a Timoteo, diciéndole que debía de mantener la fe y la buena conciencia. Este es un consejo que el apóstol Pablo le da a este siervo joven, dedicado y que este hombre fue conforme al corazón de Dios en cuanto a sujeción y en cuanto al servicio, la obra del Señor. Vamos a mirar también cómo en Hechos, en el capítulo 23, cuando Pablo fue llevado al concilio y ser allí juzgado, él confesó y dijo que él hasta ese día, delante de Dios, él había vivido con una conciencia perfectamente limpia. Y hay otros textos también que nos pueden hablar, pero yo lo que quiero enfocar aquí es la importancia que el apóstol Pablo le dio, aunque Pedro también lo menciona, en el Antiguo Testamento también se menciona, pero Pablo le dio mucho énfasis a la limpia conciencia. También en Hechos, en el capítulo 24, en el verso 16, dijo el apóstol Pablo: y procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y este es el tema que vamos a tomar, o este es el texto que vamos a tomar como referencia en esta noche, que tiene que ver con ese avivamiento que nosotros deseamos que se produzca en nuestra vida. En temas anteriores hemos visto cómo la honestidad, cómo la humildad, como la santidad tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra obediencia, y los otros temas que hemos visto tienen que ver con esa relación con Dios, de Dios conmigo, yo con Él, ¿sí? Pero en el tema que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver no solamente con nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con el prójimo, que es en el tema que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Debemos de tener relaciones correctas, relaciones que afectan negativa o positivamente nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual.
Pablo entendía la importancia de mantener nuestra relación con Dios y con los demás, una relación buena, una relación excelente. Y por eso en este texto de Hechos 24:16, él dice que él siempre estaba procurando, que era su deseo, que estaba atento, que estaba alerta. ¿Y por qué procurar? Porque en muchas ocasiones nosotros no podemos estar bien con otras personas, no porque nosotros no queramos hacerlo, sino porque las otras personas no quieren tener una relación con nosotros. Sin embargo, nosotros debemos de procurar, también dijo el apóstol Pablo, que procuremos estar en paz con todo el mundo mientras dependa de nosotros. O sea, que yo debo de hacer todo lo posible por mantener unas buenas relaciones con las personas. Pero aquí el apóstol Pablo en Hechos 24:16 dice que él procura tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres, o sea, sin ofender ni al uno ni al otro. Pablo procuraba mantener las buenas relaciones con Dios, especialmente la relación del apóstol Pablo con el Señor era algo maravilloso, era algo precioso, era algo que le permitía experimentar el amor, el cuidado del Señor hacia su vida. Y por eso Pablo, pese a las dificultades, pese a las luchas que tuvo que enfrentar, siempre tuvo una razón para honrar y para glorificar el nombre del Señor. Mantener una conciencia tranquila es de gran importancia si nosotros queremos un avivamiento en nuestra vida. Si nuestra conciencia está tranquila, entonces nosotros no tendremos de qué avergonzarnos. Y hoy veremos lo que es el significado real de una conciencia tranquila. ¿Qué significa tener una conciencia tranquila? En primer lugar, una conciencia tranquila es aquella que no tiene ningún obstáculo, no tiene nada que interrumpa nuestra relación con Dios y con los demás. Podemos hablar de esos sentimientos, de esas emociones, de esos pensamientos que muchas veces nosotros permitimos en nuestra vida y interrumpen nuestra relación con Dios y con las otras personas. En segundo lugar, significa tener una conciencia tranquila en que somos muy cuidadosos, evitando pecar contra Dios y contra los demás. Nosotros pecamos con palabras, con acciones y muchas veces con ciertas actitudes. En tercer lugar, también tener una limpia conciencia significa que cuando pecamos nos arrepentimos rápidamente, admitimos nuestra falta delante de Dios, delante de todas las personas que nosotros hemos ofendido o la persona que hemos ofendido, pedimos perdón y hacemos cualquier restitución que sea necesaria. En cuarto lugar, podemos decir que tener una limpia conciencia es lidiar con cualquier pecado que nosotros hayamos podido cometer en contra de otra persona. Quinto, podemos decir que podemos mirar a todas las demás personas sin vergüenza, las podemos mirar a los ojos sabiendo que estamos bien con ellos, que no hay nada oculto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y que podemos estar tranquilamente delante de ellos y mientras dependa de mí, ¿verdad? Samuel, vemos que Samuel fue un hombre, un profeta muy admirado por el pueblo, fue uno de los mejores que tuvo el pueblo de Israel, el más reconocido por su fidelidad a Dios en cuanto al consejo que él debía de darle al pueblo. Cuando Dios requería de los servicios de Samuel, Samuel se preocupaba por ejecutar cada cosa tal cual como Dios le pedía que hiciera las cosas. Lo veíamos la semana pasada, cómo él se ofende cuando encuentra que Saúl no había ejecutado completamente la palabra que Dios le había asignado, la labor, la obra que Dios le había encomendado, y el mismo Samuel se encarga de ejecutarla, de realizarla, de llevarla a cabo. Este hombre estuvo muchos años como juez, como sacerdote, como profeta dentro del pueblo de Israel. Las personas tuvieron mucho tiempo para conocerlo, muchos años, para saber quién era realmente Samuel. Un día cualquiera,
Samuel estaba en medio del pueblo, estaba todo el pueblo reunido allí. Y Samuel se acercó y les habló de la siguiente manera. Yo quiero leer, es el capítulo 12 de Primera de Samuel. Voy a leer del primer versículo hacia el 4. Dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Está hablando del rey David, del rey Saúl, perdón. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Vemos entonces que en la labor de Samuel no comenzó cuando él ya era un hombre maduro, comenzó aún desde niño, pudiéramos decir. Él dice desde su juventud, pero recuerden que su madre lo dejó en el templo desde el mismo momento que él fue destetado y que tuvo la posibilidad de valerse ya por sí solo. Lo lleva al templo, allí fue formado, fue educado y le sirvió a Dios desde su juventud hasta llegar a la vejez. Vemos que él mismo lo expresa, que ya estaba viejo y lleno de canas. Pudieron haber pasado quizás unos 60, 70 años aproximadamente. El verso 3 dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Vemos que el Samuel, el profeta, tenía una conciencia tranquila, puesto que fue capaz de pararse enfrente de todos y decir: si ustedes tienen algo que decir de mí, bien pueda, hágalo. Yo estoy dispuesto a restituir. Si les he ofendido, si les he dañado en algo, díganmelo. Estoy dispuesto a remediarlo. No solamente delante de usted, lo estoy haciendo delante de Dios y delante del rey que se estaba colocando en ese momento. Vemos entonces que quizás si nosotros nos tocara acercarnos a un grupo de personas, hablemos de la familia, de las personas que conviven con nosotros, y quizás nosotros no tendríamos la capacidad de presentarnos delante de ellos y decirle: bueno, aquí estoy, mírenme, júzguenme por algo que yo haya hecho mal en contra de ustedes. Quizás la conciencia no nos permitiría hacerlo, porque tenemos de pronto algo en nuestro corazón, no somos conscientes de que hemos fallado y que nos hemos equivocado, no necesariamente de la manera en que Samuel pidió ser juzgado, sino que pueden haber muchas otras causas o razones por las cuales nosotros tuviéramos un sentimiento de culpa y saber que realmente hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores y que no tenemos la forma o la manera de que las personas puedan decirnos: usted es intachable, usted no tiene ningún defecto. Pues bien, Dios quiere que nosotros tengamos esta exposición. También el apóstol Pablo habló de que nosotros teníamos una gran nube de testigos. Quiere decir que nosotros estamos expuestos a ser juzgados, como Samuel estuvo expuesto delante del pueblo a ser juzgado, pero él lo hizo sin ningún temor, porque en su conciencia él estaba seguro de que no había hecho nada incorrecto, que había sido siempre transparente delante de todo el pueblo y que él había hecho todo, absolutamente todo, como Dios le había mandado. El pueblo le conocía bien, ya vimos que habían sido muchos años que él había estado allí desde su juventud. Y esta respuesta del pueblo, donde ellos dicen: no, no tenemos, en otras palabras, dijeron: no tenemos de qué acusarte, no hemos visto en ti ninguna falta, has sido irreprensible. Esto muestra el carácter que tenía Samuel. Samuel era un hombre correcto, era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios, que
estaba siempre atento a cómo estaba actuando en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y estaba buscando agradar al Señor y cuidar de que sus palabras no ofendiesen a ninguna persona en el pueblo, en la sociedad. Cuando Samuel le tocó hablar con dureza, con firmeza, lo hizo bajo la autoridad de Dios y defendiendo las posiciones del Señor. Samuel tenía entonces una conciencia tranquila, por lo cual él podía pararse allí en aquel lugar. Y la pregunta que podríamos hacernos hoy, si fuéramos nosotros los que tuviéramos que hacerlo, bien sea en nuestra familia, en nuestra congregación o en cualquier grupo de personas, en tu trabajo, ¿qué respuesta obtendríamos de las personas a quienes nosotros le preguntamos qué opinan ustedes de nosotros? ¿Nosotros le hemos ofendido en algo? Pues seguramente no iríamos tan confiados porque sabemos que de una u de otra manera hemos ofendido a las personas y que no hemos corregido la situación de la manera correcta, de la manera en que Dios se agrada. Vemos entonces que esta actitud de mantener una conciencia tranquila es una actitud que demuestra quiénes somos realmente nosotros. Si en nosotros ha habido un arrepentimiento genuino, si en nosotros hay humildad y si la santidad la ponemos en práctica, si estamos en proceso de esta limpieza. Hemos venido hablando también en la congregación sobre la gracia. Nos damos cuenta de que nos equivocamos y fallamos, pero nosotros tenemos una opción y es que podemos arrepentirnos genuinamente y cambiar de actitud. No es suficiente, y veíamos la semana pasada, no es suficiente con reconocer nuestras faltas. Es necesario que hayan cambios en nuestra vida, pues es el propósito de Dios al querer perfeccionar la obra en cada uno de nosotros, que haya renovación, que haya cambio. Dios se preocupa también por la reconciliación, y veíamos también en el tiempo del arrepentimiento cómo era el mismo Dios bajo su gracia quien buscaba o que nos buscaba a nosotros para que nos acercáramos a Él con un corazón arrepentido, que es su amor, su misericordia, su compasión la que siempre nos está buscando y nos está llamando a un arrepentimiento, a un cambio de actitud, a reconciliarnos con Él. Y nosotros podemos reconciliarnos con Él a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos a mirar lo que dice en Mateo en el capítulo 25, verso 37 al 40. Y también veremos el verso 45 que dice lo siguiente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El verso 45 dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Repito, el verso anterior, el verso 40, está el Señor exaltando la labor, la práctica de aquellos que tuvieron acciones dignas de elogio, como fue el de ayudar al hambriento, el de sustentarlo, el de darle de beber al sediento, el de ayudar al forastero, al desnudo, al que estaba en la cárcel, al enfermo. Él exalta esta labor y dice que por cuanto se lo hicieron a estas personas, también se lo hicieron a él. Pero en el versículo 45 él nos dice: por cuanto no lo hicieron, es como, hagan de cuenta, tampoco me lo hicieron a mí. No fueron capaces, no lo hicieron a mí. Vemos también en Hechos, en el capítulo 9, donde se nos narra la conversión del apóstol Pablo, y vemos que Pablo estaba persiguiendo allí a un grupo de personas. Yo quiero leer un poco ahí en Hechos,
dice en Hechos 9, verso 1 en adelante, vamos a leer creo que hasta el 5, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Vemos que de la misma manera que vimos en Mateo en el capítulo 25, de aquellos que no hicieron acciones dignas de ser elogiadas por el Señor, y que a la vez Él no, acusa a las personas, a aquellos que no las hacen como si no las hubieran hecho a el mismo Señor, y a aquellos que las hacen como si las hicieran al mismo. Y también vemos que el apóstol Pablo aquí estaba persiguiendo hombres y mujeres, como nos dice en el versículo 2, donde él iba tras de hombres y mujeres que se habían convertido al cristianismo, y él los quería llevar a Jerusalén para que fueran presos. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor le dice: ¿por qué me persigues? En otras palabras, nos damos cuenta de que aquella persona que ataca, que persigue a un creyente, a un hijo de Dios, está persiguiendo al mismo Señor, está persiguiendo al mismo Señor Jesús, porque nosotros hacemos parte de Él, somos de su familia, y cuando nos atacan a nosotros, no por las malas obras, tampoco porque no podemos decir que si soy chismoso, que si soy pleitero, que peleo con mi vecino, con el de frente, con el de la tienda, entonces estoy siendo un representante del Señor y el Señor los va a tomar como enemigos de ellos. No, porque mis acciones son malas. Son cuando esas acciones que son buenas, porque estos hombres y mujeres que estaban huyendo porque estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Por tanto, Jesús lo asume como si fuera a él mismo. Y vemos que también él nos dio la parábola del samaritano, diciendo: ¿a quién debemos de ayudar nosotros? Al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es cualquier ser humano que se nos atraviese en nuestro camino, que necesite ayuda, que tenga una necesidad y nosotros le podamos suplir esas necesidades. Entonces vemos que Dios, el Señor, toma de una manera muy personal las actitudes que nosotros tenemos con nuestro pastor, con la esposa del pastor, con los líderes de la iglesia, con los miembros de la iglesia, entre hermanos, aún con nuestros familiares, con los creyentes y los no creyentes. El Señor las toma como si se lo hiciéramos a Él mismo. Esto es lo que nos revelan estos dos pasajes. Cuando faltamos a los hombres es como faltarle al mismo Dios. Lo bueno y lo malo entonces que hacemos a otros es de lo cual nosotros tenemos que rendirle cuenta al Señor, y es lo que permite saber si nosotros tenemos en realidad una conciencia limpia o una conciencia sucia, contaminada, dañada, o una conciencia intranquila. Podríamos preguntarnos: mi amada hermana, mi amado hermano, ¿le mentirías a Jesús? ¿Sí? Pero resulta que cuando nosotros le mentimos a nuestros líderes, cuando le mentimos a nuestro pastor, mentiras directas y mentiras indirectas, le estamos mintiendo al mismo Jesús. Si robamos algo, si tomamos algo que no nos pertenece, le estaremos robando al Señor. Si, por ejemplo, hay personas que no asumen responsabilidades económicas dentro de su congregación, que no apoyan la obra del Señor porque se han tomado ideas que no corresponden con lo que Dios nos provee a nosotros. Nosotros debemos de apoyar la obra de Dios, pero muchas veces nosotros decimos: no, yo no lo voy a hacer de esa manera, yo lo voy a hacer a mi manera.
O muchas veces decimos, no, el pastor de cuenta mía no va a comer nada, no se va a comer una papa ni un plato de comida, o los líderes de la congregación no van a comer de cuenta mía. No crea que se lo está haciendo al pastor, se lo está haciendo al mismo Dios. Porque Dios dice que no falte el alimento en su casa y se refiere a aquellos que sirven en su casa, a aquellos que están predicando el evangelio, que están viviendo para el evangelio. No debe de faltarles el sustento diario, y nosotros como miembros de la congregación hacemos parte de esto. O cuando usted no deja o limita a sus padres para ayudarles en sus necesidades, a sus hijos, usted le está robando, le está quitando a Dios, porque Dios siempre nos provee a nosotros con propósitos, y los propósitos de Dios son buenos. Debemos de sustentar a nuestros hijos hasta donde a nosotros nos dan las posibilidades, también estableciendo límites claros, y no suplir todo porque sí, porque es que la tarea mía es dar y dar y dar y dar, pero a veces damos de una manera donde es en contra o va en contra de los planes y de los propósitos del Señor. Entonces, por lo tanto, decimos, no le robaría a Dios, no, a Dios no tengo que robarle, pero cuando nosotros le quitamos el alimento, el sustento a otra persona que nos corresponde a nosotros alimentar, papá, mamá, hijos, a los siervos de la iglesia, a los servidores de la iglesia, le estamos robando al Señor. También podríamos decir, bueno, usted creería todo lo malo que le dicen de Jesús y comenzaría a hablar y a murmurar y a difundir lo que se piensa, lo que se cree de Jesús. Pues seguramente usted dirá que no. Pero en muchas ocasiones caemos en estos errores cuando tienen que ver con los hermanos de la congregación, con los comentarios que hacen del pastor. Hay personas que se enojan y empiezan a regar su veneno, a difamar y hablar en medio de la congregación, a querer ridiculizar o hacer quedar mal a esas otras personas. Eso también le molesta al Señor, y no asumimos bien esto. A veces pensamos tomamos las cosas de manera muy liviana. En el caso de la murmuración, ¿verdad? Cuando los hijos murmuran de su padre continuamente y están difamando de él, esto es un mal que se están haciendo a sí mismos, porque Dios no tiene en cuenta eso. O sea, es ofensivo a Dios, porque es como si lo estuviéramos haciendo con él mismo. ¿Usted se enojaría con el Señor? ¿Deja de hablarle al Señor? Bueno, hay personas que nos responderían, o usted mismo respondería, no, yo no dejaría de hablarle al Señor. Pero resulta que hay personas que tienen dificultades con sus hijos, con su pareja, con su esposo, y dejan de congregarse por estas razones. Pues déjeme decirle que esto enoja al Señor. O sea, esto revela que su relación con Dios no es la mejor, porque cuando yo tengo una buena relación con Dios, Dios siempre primará, siempre será el primero, siempre ocupará el primer lugar. Y cuando la palabra de Dios dice que los que estemos casados vivamos como si fuéramos solteros, es porque quiere decir que esa relación matrimonial no puede afectar mi relación con Dios. Mientras esté en mis posibilidades, yo debo de esforzarme por mantener la paz en mi corazón, por mantener la relación sin alcahuetear, pero cuando esa relación se empieza a deteriorar, mi relación con Dios debe de permanecer. No debo de ser yo un faltante al Señor, de cumplir con mis deberes. Personas que dejan de servir al Señor o de hacer la obra del Señor porque no quieren solucionar los problemas, no quieren ir a ofrecer al templo, y algunos tendrán como excusa, como lo vamos a ver más adelante, de que no, es que yo voy al templo porque yo no voy a ir al templo porque como yo no he arreglado esta situación y no la quiero arreglar todavía, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Pero Dios demanda de nosotros que nosotros debemos de solucionar los problemas lo más pronto posible. Como nos hablaba el pastor el domingo en la congregación, hablando de la Santa Cena. Porque hay personas que dejan de participar en la Santa Cena 2, 3, 4, 5 meses, porque no se creen dignos o porque consideran que hay un pecado que están cargando. Pues mi amado hermano, déjeme decirle que su salvación se está poniendo en riesgo, está poniendo en tela de juicio su relación con Dios, está
sobreponiendo sus problemas, sus dificultades, perdón, por encima de Dios. O sea, eso vale más sus sentimientos, vale más sus emociones, vale más lo que usted siente que lo que realmente Dios es para usted o para mí. Entonces, yo creo que enojarnos con Dios tampoco debería de ser lo correcto, pero que cuando tenemos estas actitudes es como si nosotros nos estuviéramos enojando con el Señor. Y muchas veces se hace por hacer sentir mal al compañero o a los hijos o al mismo pastor o a los mismos líderes de la iglesia o algún hermano con el cual tuvimos alguna dificultad. Pero déjame decirte que el más perjudicado eres tú, porque tu relación con Dios no está funcionando. Ahora, ¿le guardaría rencor al Señor? Tú dirías, no, pero ¿cómo yo puedo ofenderme con el Señor? Bueno, cuando le guardamos rencor a un ser querido, a una persona con la cual nos hemos relacionado en algún momento, es como guardarle rencor al Señor. Recuerda estos dos textos en Mateo capítulo 25, del 37 al 45, y ojalá lo leas y lo grabes en tu corazón. Y también en Hechos 9, donde Dios, el Señor Jesucristo, le dice al apóstol Pablo que lo está persiguiendo a él, cuando Pablo solamente pensaba que estaba persiguiendo hombres y mujeres. Cada cosa que nosotros hagamos debemos de meditar y de pensar, bueno, yo le haría esto al Señor, si yo no le hago esto al Señor, tampoco lo debo de hacer al prójimo. Vemos también que el Señor, bueno, ya les toqué el texto, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, hablando del mal. El avivamiento y la reconciliación van de la mano, son inseparables. No podemos estar bien con Dios y estar mal con los hermanos o con el cónyuge o con esta pareja. No, no es posible. Eso tenemos, a ver, aquí hay una controversia y a veces hacemos mal uso, y vamos a ver más adelante lo que tienen que ver, algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, decimos, bueno, entonces yo tengo un esposo que viene, me maltrata, un esposo que me agrede verbalmente, físicamente, no puedo estar bien con él, yo quiero romper esa relación porque está afectando a nuestros hijos, está afectando mi personalidad. La palabra de Dios dice que Dios me llamó a paz, entonces, ¿qué hago yo con mi pareja? Entonces, si yo me enojo con él y lo mantengo distante, entonces quiere decir que Dios no va a tener en cuenta mi oración. No, son casos independientes, ¿verdad? Mientras esté en mis manos, yo procuro estar en paz, pero muchas veces nuestro cónyuge no quiere cambios, no quiere tener cambios. Entonces esas relaciones, aunque haya perdón, son relaciones que no se pueden mantener porque están haciendo daño, perjudicando, y a la vez están permitiéndome a mí pecar al consentir ciertos pecados en contra de mi propia vida. Si estamos avivados en nuestra relación, entonces nuestras relaciones con los demás van a ser unas relaciones positivas, van a ser afectadas de manera positiva. Pero si mi relación con Dios anda mal, entonces mis relaciones van a estar afectadas de manera negativa, y mi vida no va a ir acorde al propósito y al plan del Señor. Las relaciones rotas se arreglan, ¿sí? Cuando hay un avivamiento en nuestra vida. Por ejemplo, el cristiano no guarda amargura, no guarda rencores, el cristiano evita la crítica, evita la ira, el conflicto que tiene reemplazado por un amor genuino, por perdón, por humildad y por humildad. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, mi amada hermana. Si en mi vida hay un avivamiento, ¿cierto? No cabe en mi vida la amargura, los rencores, la crítica, la ira y el conflicto. Si el avivamiento está en mi vida, estas cosas son reemplazadas por el amor genuino, por el perdón, por la humildad y por la unidad.
¿Está bien? Las buenas relaciones entonces son la mejor forma de evangelizar. Recuerde que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto os conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esa es una característica entonces de la iglesia, de los hijos del Señor, de los hijos de Dios. Eso prima en nuestras relaciones dentro de la congregación, con el Señor, con nuestros hermanos y aún con nosotros mismos. Las buenas relaciones entonces son la mejor forma de evangelizar. Recuerda que Dios es el Dios de toda reconciliación. Cuando los creyentes no pueden llevarse bien los unos con los otros o no pueden resolver los conflictos de manera bíblica, entonces estamos desacreditando el evangelio. Hace unos días llegó una persona a la congregación y ella me contaba que de pronto en algún lugar, no quiere decir esto que no hayan conflictos dentro de la iglesia, los pueden haber, pero que hay que solucionarlos de manera bíblica. Y me decía que allí habían personas que tenían conflictos, que no se hablaban con los de la alabanza, que no se hablaban con los sugieres, que no se hablaban con los maestros de escuela dominical, vivían en pleitos, se hacían mala cara, se menospreciaban. Si te sientas aquí, entonces yo no me siento aquí, yo me voy para aquel lado. Esto muestra que el Espíritu de Dios no es el que está gobernando esa vida. La unidad, recuerda en Juan, en el capítulo 17, Jesús pidió al Padre que nosotros como iglesia fuéramos como uno solo, que permaneciéramos unidos. Y realmente van a haber conflictos dentro de la iglesia, van a haber conflictos porque todos somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, las relaciones se pueden ver de pronto afectadas por un mal carácter, por un mal genio, porque decimos de pronto palabras que no convienen, porque somos imprudentes, porque de pronto hemos herido sin darnos cuenta. Pero ¿qué es lo correcto? Que haya una reconciliación pronta. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nosotros buscamos entonces estas relaciones remediar estas relaciones, eso quiere decir que hacemos parte del pueblo de Dios. No seguimos guardando rencor. Si tenemos un conflicto con algún hermano y nos pedimos perdón, nos abrazamos, dejamos ya ese conflicto atrás y nuestra relación debe de continuar como si nada hubiera pasado. Efesios en el capítulo 2, verso 12 al 16 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, está hablando de Dios. O sea, la sangre de Cristo es aquella que nos permite entonces ser reconciliados con el Padre. Atrás de ella viene la reconciliación. Ahora, Cristo se convierte en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando de los gentiles y de los judíos, derribando la pared intermedia de separación. Y también esto nos habla de cómo Dios le promete a Abraham que iba a tener una nación grande, que iba a ser de él una gran nación y que todos los pueblos serían bendecidos. Esto es la barrera que se ha roto, tanto gentiles, no importa nuestra nacionalidad, pero si estamos en Cristo somos como uno solo. Dice también el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira bien, este texto es maravilloso. Como Dios, al unir a su iglesia, al formar la iglesia, al formar ese grupo que es la novia, la que se está preparando para el día de las bodas, Él la reconcilia para que sean una sola. Por lo tanto, mi amado hermano, nos damos cuenta que para Dios es de suma importancia la unidad, el amor ágape y la fraternidad y la reconciliación.
Somos reconciliados con Dios entonces a través de la sangre de Cristo, y todas las personas podemos ser reconciliadas entre sí porque Él es la paz y Él fue el que rompió con toda enemistad e hizo la unidad. Esto lo podemos ver también cuando Jesús selecciona a los 12 discípulos. Y vemos que entre las personas que él seleccionó habían enemigos. Tenemos, por ejemplo, que habían entre ellos publicanos como Mateo. Y también había allí un Simón cananista, que era en aquel momento las personas que hacían parte como de un grupo revolucionario, un grupo político que iba en contra de Roma y que a la vez detestaba a los cobradores de impuestos. Y aquí en estos 12 se unen como uno solo para seguir a Jesús. Y vemos que allí Jesús los pudo mantener en unidad y se enfocaron ahora por trabajar, por ir en rumbo a una sola meta, a una sola causa, y era de hacer la voluntad de Dios, de servir a Jesús. Vemos entonces que Dios ha venido a reconciliar, aunque también vemos que va a haber división, va a haber personas que no nos van a amar. Él no lo expresó, no lo dejó muy claro. Dijo, ustedes no los van a amar, el mundo no los va a amar porque ustedes no son del mundo, no hacen parte de ellos, los van a rechazar. También dice que él vino también a traer pleito entre las familias por causa de él. Pero cuando se une la iglesia, el pueblo, ese pueblo está unido en la paz que él puede dar. Entonces, para el Señor es de suma importancia la reconciliación. Debemos de meditar un poco en nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay amargura, hay conflictos sin resolver, quizás hay conflictos del pasado, de antes de llegar al Señor. Me disculpan. Rencor, ira, deseos de venganza, sentimientos del dolor. Entonces, es necesario buscar solucionar este tipo de problemas en nuestra vida. Disculpen, me cogió la tos. Bueno, si en algún momento nosotros, cuando pensamos en algunas personas, o en cierta persona que se ha cruzado en nuestra vida y nuestras reacciones de ira, resentimiento, temor o miedo, es muy posible que esa persona deba de estar en la lista de aquellas con las cuales nosotros debemos de reconciliarnos. Esto requiere tomar tiempo y yo creo que es un momento para nosotros sentarnos en oración, pedirle al Señor que nos muestre si hay en nuestro corazón, que lo escudriñe para saber qué cosas hay en nuestro corazón, a qué personas nosotros hasta el día de hoy les guardamos resentimiento, no les hemos perdonado. Nos producen temor, nos producen miedo, nos producen enojo, ira, tantas cosas malas que pueden haber en nuestro corazón. Y tomar entonces como hacer esa lista de personas para procurar reconciliarnos y hacer la paz con ellas. Para nosotros llegar a una reconciliación necesitamos tomar el camino de la humildad en primer lugar, tener una actitud humilde y también aceptar nuestra culpa por cualquier actitud o acción incorrecta que hayamos tenido y que haya traído entonces como consecuencia esta dificultad, esta separación entre la otra persona y yo. La reconciliación requiere los pasos necesarios para tener una conciencia tranquila. Y frente a aquellas personas que hemos ofendido, que hemos lastimado de alguna manera. Muchas veces nosotros ofendemos a las personas y no nos damos cuenta cómo. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5 nos muestra cómo Dios le da relevancia. Gracias, mi amor, Dios te bendiga. Mi nieta me trajo el agua.
Gracias, amor. Vemos que al traer la ofrenda al altar, cuando nos presentamos delante de Dios, para Dios lo más importante no es lo que le traemos. Para Dios lo más importante es que nosotros vengamos con una conciencia tranquila y estemos reconciliados con todas las personas, con todos los hombres en este momento de traer la ofrenda al altar. Él le da entonces mucha importancia o mucho valor a lo que significa la reconciliación, más que cualquier ofrenda, que cualquier sacrificio. Dice la palabra también allá, cuando estudiamos la vida de de Saúl, que Samuel le dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Aún estando en medio del servicio, del culto o de la reunión de adoración, no sé qué nombre le dará usted al culto que celebramos, y usted tiene algo con otra persona, lo mejor que puede hacer es reconciliarse antes. Pero, escúcheme bien, no deje que la reconciliación sea para después del culto. Pueden pasar una semana, 2 semanas y dicen, no, sí, yo me voy a reconciliar con él, pero entonces yo todavía no voy a ir al culto. Eso también Dios lo ve y ve la intención, porque Dios sí conoce la intención del corazón y no podemos justificar estas cosas. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos lo más pronto posible, ¿sí? Y si usted y yo tenemos una relación con Dios, yo sé que ahora antes de acostarme voy a ir a hablar, a relacionarme con Dios, pero tengo un conflicto con una persona, yo debo de procurar arreglar ese conflicto antes que cualquier cosa, ¿sí? Luego mañana me voy a levantar a orar, y ¿con qué le voy a llegar yo al Señor? ¿Será que Dios va a escuchar mi oración? ¿Va a estar atento a ella cuando yo no he querido solucionar una situación que tengo con mi esposo, con mi esposa o con mis niños? Recuerden, no es suficiente admitirlos, tenemos que actuar ante esta situación. Tarea. Saca tu tiempo entonces para orar, para pedirle a Dios que te escudriñe el corazón, que nos muestre, que nos revele qué situaciones hay en él, ¿sí? ¿Con quién necesitamos nosotros limpiar nuestra conciencia? ¿Con algún hermano o con Dios? ¿Contra quién hemos pecado? Si no hemos regresado a pedir perdón o a arreglar la situación. Observar si realmente tenemos una conciencia tranquila con nuestra familia, esposo, esposa, madre, padre, hijos, hermanos. Todos aquellos que tienen que ver con nuestra familia, con los hermanos de la congregación, con el pastor, con la esposa del pastor, con los líderes de la iglesia, con los niños, con los adolescentes, con cada persona que hace parte de la congregación, aún con los incrédulos, con tu vecino, con el de la tienda, en tu trabajo, en tu empresa, qué tipo de relaciones tienes, cómo se han visto afectadas, por qué razón. Y también recuerda que la palabra dice, si alguien tiene algo en contra de ti, no es que nosotros tengamos en contra de otra persona, sino que alguien tenga algo en contra de mí. O sea, yo le ofendí, quizás no me di cuenta, quizás no lo hice de manera intencional, pero inmediatamente que yo me entere que esa persona tiene algo en contra de mí, yo debo de acudir, de ir y ponerme en paz con ella. Y también tener en cuenta esa conciencia que tiene que ver con nuestro pasado, con esas falencias o esas cosas difíciles que hicimos. Después de tener esta lista, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero acudir a Dios, pedirle perdón, pedirle que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría, que nos dé las palabras, que nos ayude a hacerlo de la manera correcta, a pedir perdón de la manera correcta, a relacionarnos, a tener un corazón honesto, puro, sincero, sin hipocresías. En tercer lugar, debemos de buscar el perdón de cada persona. Mira bien, primero hacemos la lista, evaluamos, examinamos con qué personas debemos de reconciliarnos, luego venimos al Señor, le pedimos perdón, le pedimos ayuda para que nos ayude a reconciliarnos con esas personas, porque ya lo hemos reconocido. Recuerda que ya venimos delante de Dios reconociendo nuestra falta. Luego de haberlo reconocido, de haber orado al Señor y pedirle perdón, venimos a reconciliarnos con las personas, a pedirle perdón en lo que hayamos ofendido. Y
Cuarto, debemos escoger las palabras correctas, porque nosotros en nuestro orgullo y en nuestra vanidad, por lo regular, llegamos excusándonos o justificando lo que hemos hecho de la manera que ofendimos a la otra persona, pero nosotros debemos de ser lo suficientemente honestos y decir: yo te pido perdón porque te ofendí, porque hice esto, porque dije aquello, porque te herí al decirte o al contarte, etcétera. Ser muy claros en el momento de pedir perdón, ¿sí? No debemos de justificar, ni tampoco podemos llegar a decir, bueno, si te ofendí, perdóname. No, si te ofendí, no. Yo te ofendí, por lo tanto te pido que me perdones. Esa es la forma en que nosotros debemos acercarnos a pedir perdón. Cuando tú llegas a pedir perdón a alguna persona y llegas justificándote, lo único que va a revelar es que no estás arrepentido de lo que hiciste, de que no te dolió lo que has hecho. Luego, después de que ya hemos hablado con esa persona, debemos de buscar la restitución si es posible. Si hemos dañado algún bien material, si hemos dañado su reputación con alguien, debemos de ir y restituir y decir: perdona, yo dije de fulano de tal esto, pero eso no era verdad. Entonces vengo a pedirte perdón, que no tengas en cuenta eso a la otra persona, que fue mi culpa, solamente mi culpa. Sexto, debemos de buscar la reconciliación de las relaciones. Y ahí es donde vengo a hablar un poquito de lo que les decía con anterioridad. En algunos casos no es muy apropiada la reconciliación, ¿cierto? Una cosa es yo pedir perdón, perdonar a esa persona, pero de ahí a mantener una relación de reconciliación, de estar o de gancho o de estar de la mano junto con esa persona, yo debo evitarlo. ¿En qué casos? Por ejemplo, en caso de inmoralidad, cuando nuestro esposo ha fallado inmoralmente, ha fallado en adulterio, ha fallado en abuso físico, abuso psicológico, abuso económico, abuso sexual o actividades ilegales, yo debo de perdonar, pero guardar las distancias. Lo que hablaba hace un momento sobre los matrimonios, que muchas mujeres dicen: no, yo lo tengo que perdonar, entonces me lo tengo que aguantar. El hombre llega cada 8 días, la golpea, el hombre no aporta para la alimentación en la casa, y entonces la mujer se justifica en esto diciendo que ella tiene que perdonarlo, pero perdonar no es tolerar el pecado de la otra persona. Yo debo de hacerme a un ladito y dejar que la persona también busque la forma, o ayudarle a encontrar la forma de cambiar de actitud. Si es un caso de abuso físico, hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a una niña que es violada, que es abusada, de que tiene que perdonar ya. Pero eso, el abuso, produce heridas tan profundas que el perdón también tiene un proceso, ¿sí? Tiene un proceso en la vida de la persona. A medida que va sanando sus heridas, entonces puede dar el perdón, pero eso tampoco se da de la noche a la mañana, y nosotros debemos de ser considerados con esto. Mujeres que andan muy resentidas por la infidelidad de su esposo, también son heridas profundas. Yo creo que dicen los que saben psicología que lo más doloroso que se le puede hacer a una persona es serle infiel. Eso deja heridas profundas, deteriora la personalidad, deteriora la autoimagen de la persona, el valor, la desvaloriza. Eso produce heridas bastante profundas. Entonces, si yo me voy a reconciliar con esa persona que ha sido inmoral, que ha abusado físicamente, que ha abusado económicamente, que ha abusado sexualmente, o que ha tenido actividades ilegales y que me puede involucrar, estoy corriendo peligros, estoy corriendo riesgos. Dios tampoco está con esto. Vemos que el Señor pensó todo eso, y aún en Deuteronomio, cuando Moisés tuvo que dar la carta de repudio
cederle, lo hizo más pensando en el abuso que recibían las mujeres, el maltrato, la humillación, porque estos hombres que ya no querían estar con ella, abusaban de ellas físicamente, las golpeaban, las maltrataban, las insultaban, las humillaban, las menospreciaban y pasaban a tratarlas peor que un objeto de la casa, que un animal de la casa. Entonces, por compasión, por amor de ellas, Moisés entonces concede la carta de repudio. Y Dios en su ley dice que ese primer hombre, después de que la ha repudiado, de que la ha rechazado, ella va, se casa con otro, ese otro muere, ella no puede volver con ese primero no puede volver a tomarla. ¿Por qué razón? Porque él ya la afectó moralmente, ya él la dañó, la destruyó moralmente, le ha hecho daños psicológicos y emocionales, ya la deshonró, por lo tanto él no puede ahora volverla a tomar. Y todo Dios lo pensó, porque aunque muchos no lo crean, Dios siempre ha pensado en la dignidad de la mujer y siempre ha cuidado de ella. No es suficiente mirar muy detalladamente la ley, los cuidados que Dios tenía con las mujeres. Por lo tanto, mis amadas hermanas y hermanos, si usted es el abusado, usted también puede tomar esta palabra. Hombres, por ejemplo, conozco hombres que la mujer llevan quizás 20, 25 años de casados y ella le ha fallado una y otra vez con uno, con el otro, se va, vuelve. Hermano, esto tampoco Dios lo permite. Decir que este hombre es un hombre muy bueno, no lo es, porque tampoco le está dando la posibilidad de cambio a esa mujer, de entender. Ella nunca se ha arrepentido, porque ella viene cuando tiene necesidad, se arrepiente por un rato, pero luego vuelve y cae en las mismas. Así que, mi amado hermano, nosotros no podemos permitir esto. Nosotros tenemos que tener dignidad y Dios nos da dignidad a nosotras. Dios no está de acuerdo con el divorcio, eso es una realidad, pero hay unos casos, y en estos casos como de abuso físico y sexual, donde se requiere una separación de cuerpos, donde las personas no sigan siendo afectadas emocional, psicológica, física, sexual y económicamente. Bien, también debemos de enfrentar las situaciones más duras primeramente. En cuanto a que no tengamos la conciencia tranquila, debemos de empezar por lo más difícil e ir a lo más fácil. No parar hasta que hayamos terminado. Muchas veces nos damos por vencidos porque vamos y pedimos perdón. La persona no nos presta atención, nos menosprecia, no valora el hecho de que nos acerquemos a ella, a querernos en paz, a que estemos en paz con esa persona. Entonces nos desanimamos y decimos no vale la pena, yo lo busco para reconciliarme, pero él no quiere. Bueno, ya hiciste tu parte, pero realmente no todas las personas van a responder de la misma manera. Quizás otras personas lo van a recibir bien y hay que continuar, porque lo que importa aquí en este caso es tu buena intención de reconciliarte con las personas. Recuerda que el apóstol Pablo dice, mientras nos compete a nosotros, debemos de buscar estar en paz con todos los hombres. Y por último, debemos de proponernos a mantener una conciencia tranquila. La confesión tiene 3 alcances. Una, la confesión privada, que es el pecado que cometemos en contra de Dios y que debemos de confesarle a Dios. En segundo, la confesión personal, cuando daño a una persona, debo de confesarle a Dios y a esa persona. En tercer lugar, la confesión pública, que es cuando nuestro pecado fue en contra de un grupo de personas, pudiéramos decir en contra de la congregación, o ha sido de conocimiento común o público. Entonces necesitamos pedir perdón a todas las personas que han sido afectadas por eso que nosotros algún día dijimos. En algunos casos, como es en el caso de la infidelidad, de la inmoralidad, de la sexualidad, es bueno tener un acompañamiento o tener un líder espiritual que nos esté apoyando en esta tarea. Una buena consejería, un buen apoyo en oración, en estudio bíblico, donde podemos ser orientados a hacer lo correcto. Bien, hasta aquí entonces el tema del día de hoy, una conciencia tranquila. Recuerda que nuestra relación con Dios afecta nuestras relaciones
personales, y que nuestras relaciones personales muestran entonces cómo o qué falencias hay en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, digamos como el apóstol Pablo, que cada día nosotros procuramos perdón, que cada día nosotros procuramos tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que Dios les continúe bendiciendo y los espero el próximo martes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.